si nosotros somos capaces de hacernos de una batería suficientemente completa de conocimiento, de saberes, para poder responder a estas cuestiones sobre las transformaciones sociales, sobre los agentes más importantes que participan en estas transformaciones sociales y en poder intervenir en la toma de decisiones, yo creo que estamos trabajando de una manera más fundamental y más crítica sobre lo que se entiende de forma muy general como desarrollo. Lo que quiero decir es que hay que distinguir y no olvidar que hay una visión, digamos, pragmática del desarrollo, por una parte, que hemos visto entre paréntesis que es poco eficaz si seguimos los indicadores esenciales del mundo en que vivimos, y por otra parte una perspectiva analítica y, si quieren, para ponerlo en los mismos términos que se han venido manejando hasta ahora, una perspectiva analítico y crítica. Es decir, no una concepción lineal de la historia, sino una concepción, para llamarla de una manera ya aparentemente pasada de moda en algunos círculos, una concepción más dialéctica de la historia. Ahora, quisiera terminar simplemente con recordar que el conocimiento sobre el desarrollo tiene algunas características esenciales en lo que llevamos de años del conocimiento para el desarrollo. La principal característica en términos históricos es que es un instrumento construido por algunas relaciones colonialistas con respecto a las antiguas colonias. Esto no solamente significa lo que acabo de decir, sino significa que es una forma de enfocar la historia centrada en lo que pudiéramos llamar, en términos muy generales, el pensamiento occidental. Entonces, ojo con lo que yo había dicho antes de la necesaria universalidad de nuestra tarea. Por otra parte, y permítanme simplemente acotar lo que acabo de decir, este pensamiento occidental no es homogéneo tampoco, sino que tenemos, yo diría, en dos grandes rasgos, dos visiones del pensamiento occidental en términos siempre muy generales. Por una parte tenemos la visión anglosajona, mucho más pragmática y mucho más positiva, digamos, y por otra parte una visión que pudiéramos llamar en términos muy generales latina, que tiene mucho que ver con Latinoamérica, porque Latinoamérica, sobre todo en los años 60 y 70, ha aportado muchos elementos de conocimiento crítico para esta visión del desarrollo. Estoy pensando en particular, por ejemplo, en la teoría de la dependencia. Y para terminar, la gran crítica que el pensamiento analítico ha hecho sobre el desarrollo es su univocidad. En otros términos, siempre que se toman decisiones políticas con respecto al desarrollo, estas decisiones tienen una tendencia bastante desagradable a una visión muy parcial sobre el desarrollo. Entonces, la crítica a este respecto consiste en decir en que tenemos que saber pensar y saber hacer lo que don Adolfo Pérez Esquivel llamaba hace un momento el desarrollo en su forma integradora. La comunidad internacional ha logrado fraguar el concepto del desarrollo sostenible como lo más parecido, yo diría, o lo más próximo a esta visión del desarrollo integrador. Y yo dejaría aquí por el momento los puntos esenciales que quería recordar de lo que ya hemos estado hablando, porque me parece que son los que pueden ir dándonos una cierta estructuración a la discusión. Patricia. Excelente. Muchísimas gracias, Germán, por esta reconstrucción histórica del concepto de desarrollo de los últimos 60 años, que coinciden justamente con los 60 años de las Naciones Unidas, de la UNESCO.
Yo daría la palabra ya a Monterrey, pero si Adolfo quisiera hacer alguna referencia concreta, alguna reflexión concreta antes, y después retomaríamos los dos temas para el bloque 2. Sí, Adolfo, por favor. Sí, bueno, en primer lugar agradezco al doctor Germán Solinis. Su exposición ha sido muy conciso. Hay muchos temas para analizar, pero es cierto que tenemos que tratar de profundizar en el pensamiento occidental y en muchos conceptos que por ahí los damos como sabidos o lo asimilamos, como el concepto de desarrollo, cuando las visiones, las culturas, la biodiversidad cultural y natural también llevan a otros pensamientos del concepto de desarrollo. Creo que aquí la cooperación internacional y las relaciones multilaterales también habría que ver cómo se enfoca esto, porque muchas veces se lleva el pensamiento occidental de tecnologías, de formas alimentarias, educativas, sin tener en cuenta lo que deben ser las culturas de cada lugar. Y yo creo que esto es lo que hay que profundizar, porque esa mentalidad colonialista subsiste hasta el día de hoy. Es cierto que en América Latina la teoría de la dependencia es uno de los desafíos que tenemos. Y creo que hoy en el mundo tenemos estos dos grandes ejes que lo menciono bastante seguido porque me parece que define muchas cosas. Esta situación de imponer el pensamiento único a la capacidad de poder profundizar en el pensamiento y los valores propios de cada cultura, de cada identidad. ¿Cómo podemos sostener? Porque si no, los pueblos desaparecen. Hay una masificación, una colonización cultural cada vez más fuerte. Y esto lleva a la muerte de las culturas. El asunto es cómo recuperamos las raíces, las identidades y los valores culturales de nuestros pueblos. Y esto tiene que ver también con los mismos conceptos de desarrollo. Y tiene que ver con las políticas que se van imponiendo a través del tiempo, la imposición cultural. Entonces creo que cuando hablé de la diversidad cultural, creo que por ahí podemos ir descubriendo otros caminos. Me imagino que esto la UNESCO lo tiene en cuenta y me parece esto positivo, pero muchas veces los gobiernos no lo tienen en cuenta. Nosotros vemos la marginalidad de los pueblos originarios, vemos la marginalidad de las mujeres, vemos la marginalidad de sectores sociales que quedan excluidos de este sistema que se impone como dominación cultural. Y por eso me parece muy enriquecedora la exposición del doctor Germán Solinis.